Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, híjole, fundamental para el futuro de los bosques de México, sobre todo en la Sierra Madre Occidental. Así es. Tenemos aquí un estudio científico fascinante que usa, pues, la genética, el ADN de los árboles, para dibujar un mapa de lo que viene para dos especies de pino importantísimas. El Pinus arizonica y el Pinus durangensis. Exacto. Y nuestra misión aquí es, pues, desmenuzar esta investigación para entender qué diablos son las zonas de semillas, por qué son tan cruciales para reforestar y, sobre todo, cómo el cambio climático las está forzando a una mudanza masiva. Exacto. Y no es un mapa cualquiera, ¿eh? Es una especie de GPS para el futuro de los bosques. La ciencia nos está diciendo que ya no basta con plantar árboles. Ajá. La clave ahora es plantar el árbol correcto, en el lugar correcto, pero, y aquí está el truco, no para el clima de hoy, sino para el de mañana. Es un cambio de mentalidad, total. Ok. A ver, vamos a desempacar esto. Para empezar, pongamos a los protagonistas en el escenario. ¿Por qué nos importan tanto estos dos pinos en particular, el arizónica y el durangensis? Bueno, son pilares de la Sierra Madre Occidental. Ambos son muy cotizados por la industria maderera, o sea que sostienen economías locales. Claro, el lado económico. Pero ecológicamente, cada uno juega su propio partido. El Pinus durangensis, por ejemplo, prefiere zonas más cálidas y húmedas. Y aquí hay una bandera roja. ¿Cuál? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo tiene en la lista de casi amenazado. ¿Casi amenazado? Eso ya suena preocupante. ¿Y por qué? Pues básicamente por la tala. Se han extraído tantos de los ejemplares más grandes y viejos que la estructura del bosque ha cambiado y su regeneración está, digamos, en aprietos. Entiendo. Por su lado, el Pinus arizonica está catalogado como de preocupación menor. Pero ojo, ambos son indispensables para la salud de esos ecosistemas de pino-encino que definen el paisaje de la sierra. Entendido. Ahora, el concepto central del estudio es el de zonas de semillas. Suena a algo más que simplemente el lugar de donde saqué la semilla. ¿Qué es exactamente? Mucho más, sí. Una zona de semillas es en esencia un área geográfica donde las plantas comparten un mismo dialecto genético para hablar con su entorno. ¿Un dialecto genético? Me gusta eso. Dentro de esa zona, tú puedes mover una planta de un lado a otro y se sentirá como en casa, con un riesgo mínimo de lo que llamamos desadaptación. A ver, desadaptación. Es como si a un habitante de la costa lo mandaras a vivir al Nevado de Toluca sin chamarra. Justo así. Es el ejemplo perfecto. A lo largo de miles de años, las plantas de un lugar se han ido, pues, afinando genéticamente para sobrevivir a sus condiciones específicas. La lluvia en primavera, el frío del invierno, los nutrientes del suelo. Claro, se han vuelto expertas locales. Por eso, si quieres que un programa de reforestación funcione de verdad, tienes que respetar esas, digamos, nacionalidades genéticas. Usar semillas de la misma zona garantiza que los arbolitos tengan muchas más probabilidades de sobrevivir. O sea, que no todas las semillas de Pinus arizonica son iguales. Depende de su código postal genético. Y lo que hizo este estudio fue, básicamente, leer ese código postal. Precisamente. Y no solo leerlo, sino que intentaron predecir a qué nueva dirección se va a mudar la oficina de correos entera por el cambio climático. Aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción. No se basaron solo en mapas del clima. Se metieron a analizar el ADN de los árboles. ¿Cómo funciona eso? Pues usaron una técnica genética que se llama marcadores AFLP. En términos prácticos, el equipo de investigación fue a Durango y Chihuahua. Al campo. Sí, a 25 áreas forestales distintas para cada especie y recolectó muestras de 35 árboles en cada una. Un trabajal. Y a partir de ahí buscaron en el ADN algo que se conoce como loci atípicos. Loci atípicos. A ver si entiendo. No es el ADN común y corriente del pino. Son como la firma genética de un superpoder. Es una analogía excelente, como el gen que le dice al árbol, tú estás hecho para aguantar las sequías de Chihuahua, a diferencia de su primo que necesita más agua. Exactamente. Imagina que la mayor parte del ADN cambia al azar, pero estos loci atípicos no. Su patrón no es casual. Muestran una conexión fuertísima con factores ambientales muy específicos. Son la prueba del delito de la selección natural. Es el ADN gritando,
Sobreviví a esto y así es como lo hice. ¡Qué maravilla! Es como encontrar el manual de instrucciones de cada árbol. ¿Y qué instrucciones específicas encontraron? ¿A qué estaban adaptados estos pinos? Aquí es donde la investigación brilla por su detalle. Para el Pinus arizónica, encontraron marcadores genéticos que estaban fuertemente correlacionados con cuánta lluvia cae en primavera. Y esto es muy interesante, Sí, con la concentración de fósforo en el suelo. fósforo. Uno pensaría solo en el agua o la temperatura. Exacto. Esto nos dice que para el arizónica, la capacidad de usar este nutriente es un factor evolutivo decisivo. Y para el Pinus durangensis, los genes superpoderosos estaban asociados a la precipitación de invierno y primavera, y también a la latitud. Ajá. Vamos, que esto es una prueba clarísima de que no todos los pinos son iguales. Su ADN es un manual súper específico para sobrevivir en su pedacito de sierra. De acuerdo. Entonces, ya tenemos estas huellas genéticas. El siguiente paso fue usar esta información para modelar el futuro, para ver a dónde se van a mover estas zonas de semillas para el año 2030. ¿Qué encontraron? Pues los resultados son, la verdad, un llamado de atención. Empecemos con el Pinus arizónica, el que supuestamente nos preocupaba menos. Ok. Los investigadores identificaron dos zonas de semillas principales para esta especie. Y aquí viene el giro de tuerca. A ver. La zona más grande, según el modelo para 2030, de hecho se va a expandir. Un momento, se expandirá. Eso suena buena noticia, ¿no? A primera vista sí, pero es más complejo. Va a crecer un 56.5% y se moverá unos 18.4 kilómetros hacia el suroeste. Ok, se expande y se mueve. Pero es una expansión con un costo altísimo, porque al mismo tiempo, la segunda zona de la misma especie, que es más pequeña, está a punto de desaparecer. ¿Cómo que desaparecer? El modelo predice que se reducirá en un 99.7%. ¿99.7%? ¡Qué barbaridad! Eso es, para fines prácticos, una extinción local. Prácticamente. Y el diminuto remanente que sobreviva se habrá desplazado, aguas, 242 kilómetros hacia el noroeste. 242 kilómetros. A ver, para que nos hagamos una idea, eso es más o menos la distancia entre la Ciudad de México y Morelia. Es como si a un ecosistema entero le dijeran que tiene que mudarse de estado en menos de una década. La escala es abrumadora. ¿Y el balance general para la especie? El balance es un reacomodo masivo. Se proyecta que toda la distribución de la especie se muera 31 kilómetros hacia el sur, pero que al mismo tiempo suba 156 metros en altitud. ¿Como si estuviera escalando las montañas para escapar del calor? Exacto. Vaya, un panorama de contrastes para la arizónica. Una parte gana y la otra, pues, se extingue. Vemos este mismo patrón dramático con el Pinus durangensis, que además ya partía de una situación más vulnerable. Con el durangensis la historia es igual de compleja si no es que más. Aquí se identificaron 4 zonas de semillas. 4. Y la pendencia general es inequívoca. Todas se desplazan hacia el noroeste, en distancias que van desde los 56 hasta los 105 kilómetros. Todas para el mismo lado. Y en tamaño, también hay ganadores y perdedores. Sí, es una mezcla agridulce. 3 de las 4 zonas se expanden, lo que podría darnos un respiro. Sin embargo, la cuarta zona, que es la más grande y donde vive la mayoría de la población actual, La más importante, se encoge en un 25.4%. Es como si los suburbios de la especie crecieran, pero el centro de la ciudad estuviera en decadencia. qué buena analogía. El resultado neto para toda la especie es un desplazamiento de 9 kilómetros al noroeste y una subida de 43 metros. El mensaje es el mismo. El hogar de estos pinos se está moviendo, y rápido. Todo esto es impactante, pero hay que recordar que son modelos, ¿no? Modelos computacionales, que también reflejan lo que está pasando en el terreno, en los bosques de verdad. Esa es la pregunta del millón, y el estudio es muy honesto al respecto. Los autores nos dicen que estos modelos, que ya pintan un futuro de cambio radical, podrían de hecho ser conservadores. A ver, ¿cómo que conservadores? Si ya suena bastante drástico. Porque el modelo solo tiene una variable en la ecuación, el clima. Es una simulación pura de cómo responderían los árboles si solo tuvieran que preocuparse por la temperatura y la lluvia. Claro. Pero en el mundo real, los árboles no solo huyen del calor, están luchando en múltiples frentes. Claro, el clima no es el único villano en esta historia. Para nada. El estudio lo deja muy claro.
A la presión del clima hay que sumarle los incendios forestales, las plagas, el desmonte de terrenos para la ganadería y, por si fuera poco, la sobreexplotación. O sea que el clima empuja a los bosques a una mudanza forzada, pero todas estas otras presiones humanas les están bloqueando las rutas de escape. Y al mismo tiempo, diezmando la población que se queda atrás. Exactamente. El estudio incluso apunta a un posible cómplice inesperado: el propio Sistema de Manejo Forestal de México, el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares, el MMOB. Ese mismo. La crítica que se hace es que este método, al enfocarse en sacar los árboles más grandes y de mayor valor comercial, puede estar debilitando la capacidad del bosque para regenerarse, eliminando a los mejores productores de semillas. La suma de todo esto pinta un cuadro mucho más urgente. Esto deja claro que la investigación no es un simple ejercicio académico. Tiene implicaciones directas, urgentes. ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿Cómo podemos usar este GPS del futuro para ayudar? Su aplicación más directa y poderosa es transformar la manera en que hacemos reforestación. Es pasar de una estrategia, a ciegas, a una con visión de futuro. Ok. En lugar de seguir la regla general de usa semilla local, este estudio nos da un mapa detallado de las zonas de semillas basado en su genética adaptativa. ¿Y en la práctica? ¿Eso qué significa? Si yo quiero reforestar una ladera en Durango. Significa que, gracias a este mapa, podrías darte cuenta de que el clima de esa ladera en 2030 se parecerá mucho al que hoy tiene una zona 100 kilómetros más al sur. ¡Órale! Entonces, la decisión más inteligente no sería usar semillas de los árboles que tienes al lado, sino traer semillas de esa zona surene. Estarías plantando árboles ya preparados para el futuro que les espera. Es un concepto revolucionario. Se llama migración asistida, ¿no? Exacto. Migración asistida. Me vuela la cabeza pensar en esto. Estamos hablando de ser jardineros del clima a una escala de sierras enteras. Mover semillas cientos de kilómetros a propósito. Suena a ciencia ficción. Pero la ciencia nos dice que es una necesidad. Y no es la única aplicación. También es un llamado a revisar el manejo forestal, a buscar alternativas que no solo se centren en la extracción, sino que promuevan la regeneración natural. Claro, un manejo más integral. Y, por supuesto, a poner una lupa sobre la explotación del Pinus durangensis, que ya está en la cuerda floja. En pocas palabras, nos da las herramientas para ser proactivos, para manejar el bosque pensando en el futuro. Bien, hagamos un resumen. Analizamos cómo la genética nos está abriendo una ventana al futuro de dos pinos vitales para México. Vimos que son estas zonas de semillas, que son como patrias genéticas, y que para 2030 estas patrias estarán en pleno éxodo, moviéndose generalmente hacia el noroeste y a mayores altitudes para huir del calor. Y es fundamental entender que, aunque los propios autores dicen que estos mapas son una hipótesis de trabajo, son una hipótesis que lo cambia todo. Nos obliga a cuestionar lo que entendemos por local. Claro. Quizás la semilla local del futuro es la que hoy vive en otro lugar, un lugar que tiene el clima que tú tendrás en 20 años. El concepto de local deja de ser estático, se vuelve algo que se mueve en el tiempo y en el espacio. Esto nos deja con una idea final para darle vueltas. La conservación de los bosques ya no puede ser solo sobre proteger lo que tenemos hoy, como si fuera una pieza de museo. Exacto. No es una foto estática. Se trata de diseñar y construir activamente el bosque del mañana. Si el hogar ideal de un bosque se está moviendo, si su nicho genético y climático es un blanco móvil, ¿qué significa realmente restaurar? ¿Significa intentar recrear una foto del pasado? ¿O más bien empezar a construir el escenario para el futuro que, nos guste o no, ya está llegando?